no se está respetando el deber de los órganos del Estado, de respetar y promover un derecho esencial de la naturaleza humana. Escuchábamos la discusión en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados sobre este tercer retiro del 10%. Recién estaba exponiendo el ministro Juan José Ossa, ministro secretario general de la Presidencia. Tomamos contacto ahora con Kevin Figueras desde Valparaíso para entender, tú nos expliques, Kevin, en qué etapa estamos, la gente que nos está viendo en la casa, qué fue lo que se acaba de aprobar, más o menos, dónde está la pelota en este minuto. Kevin, buenas tardes. A ver, podríamos decir que esto se enredó y bastante, Andrés Vial, muy buenas tardes. Se está votando en particular en la Comisión de Constitución de la Cámara, se aprobó una indicación sustitutiva, es decir, que cambia todo el proyecto de ley de los diputados Walker e Ilavaca, que pretende establecer una nueva fórmula, particularmente establecer que en la Constitución una reforma permanente a la Carta Fundamental donde se permita que los parlamentarios tengan ciertas atribuciones sobre las materias de seguridad social, siempre y cuando exista un estado de emergencia o catástrofe decretado en nuestro país. Vamos de inmediato a hablar con dos parlamentarios, el diputado Jaime Mulet y también el diputado Andrés Celis. A ver, voy a partir con el diputado Mulet preguntándole, se enreda un poco la situación porque esta indicación la trabajó efectivamente el presidente de la instancia con el diputado Matías Walker. Se podría decir que antes de la votación de esta indicación, que era el tercer retiro, como ya lo conocíamos, había mucho más votos, pero hoy se pone cierta incertidumbre. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sí. La reacción de los parlamentarios de derecha fue una reacción mucho más cauta con esta indicación, con esta nueva indicación, con esta nueva fórmula, porque les asiste el temor de que esta nueva fórmula puede en algún momento implicar no solo hacer un retiro, sino que podría abrirse también para uso de recursos previsionales con otra finalidad. Yo no creo que eso suceda, pero ese temor está. ¿Y qué me preocupa? Que pueden disminuir los votos que teníamos asegurados de la derecha. Creo que ese es el problema fundamental. Es una indicación que, si bien es cierto, lo que busca es evitar aquellos aspectos que se pronunció el Tribunal Constitucional que hacían más feble, digamos, la forma tradicional, la del retiro 2. Nosotros, la verdad, con Alejandra Sepúlveda hicimos fuerza por mantener la misma fórmula. No le tememos al Tribunal Constitucional, pero esta mayoría le teme al Tribunal Constitucional y buscó una fórmula que, según ellos, le impediría al Tribunal Constitucional declararla inconstitucional, pero ha generado dudas en parlamentarios de la derecha y eso me preocupa. Yo creo que fue muy apresurado este cambio que hicieron los parlamentarios de oposición de la comisión. Ahora, diputado, esta es la reforma permanente, hay otro proyecto de ley que es la reforma transitoria. ¿Eso sigue en un camino paralelo o todo esto se fusionó en solo un proyecto de ley? Mire, la comisión, por lo que ha planteado, todavía no termina la sesión, falta votar la indicación nuestra, que es muy importante para incorporar a las rentas vitalicias y el bono reconocimiento, que tenemos ahí una fórmula nueva en una indicación. No lo sé, debería votarse también la fórmula nuestra, la de las disposiciones transitorias, la de siempre. Pero la Comisión Constitucional está actuando, la Comisión de Constitucional, parece que se reunieron informalmente ellos el fin de semana, a mí por lo menos no me invitaron y están llegando con fórmulas que quiero ver qué es lo que pasa más adelante. Es más complicada esta fórmula, sobre todo para la gente que requiere de este tercer retiro o la gente que está en contra, incluso se va complicando la discusión para explicársela a la ciudadanía. A ver, yo creo la convicción que tienen los autores de la indicación es que esto es mejor, debo decirlo, debo ser honesto en eso. Por eso lo presentaron. Pero me llamó la atención la reacción de la derecha. La derecha dijo, estábamos de acuerdo algunos, pero esto nos preocupa, queremos la fórmula tradicional. Lo dijo la diputada Núñez con claridad y otros parlamentarios que votaron en contra y que iban a votar a favor. Por otra parte, los argumentos que dio el ministro secretario general de la Presidencia también agregó argumentos. Dice, entonces están reconociendo, si están modificando la Constitución, es como que están reconociendo que la fórmula sería una fórmula, ellos hablaron de resquicio legal, o sea, se puede enrarecer. Ahora, yo debo decir que los miembros de la comisión, el diputado Walker, la diputada Giles, los que hicieron esto, Giles, Walker y Ilavaca, que han estado con el diputado Soto, tienen la convicción de que esta fórmula es mejor para pasar el Tribunal Constitucional.
pero yo tengo mis dudas, la verdad. Diputado, para liberarlo sabemos que tiene que ir a argumentar por su indicación. Ustedes además quieren establecer no solo que exista retiro para rentas vitalicias, sino que además un bono de reconocimiento. Si le puede explicar a la gente muy breve en qué consisten ambas materias. El bono de reconocimiento presentamos una indicación hoy día para simplificarlo, parecido a lo que hicimos en el primer retiro que no se aprobó esa parte, que es crear un fondo que complementa los retiros previsionales COVID-19. Es un fondo que permite con el 6% o con aportes estatales de lo que se está discutiendo en el Senado, la reforma previsional, vayan quedando esos recursos para complementar con un criterio de progresividad, o sea, para los sectores más necesitados, las pensiones al momento de jubilarse por la baja de las pensiones por el retiro de fondos previsionales. O sea, es para equilibrar, porque hay que decirlo, el retiro de fondos genera una baja en las pensiones futuras. Y este fondo nuestro lo que busca es evitar esa baja. Sí, vamos a ir a defenderlo ahora al tiro, Kevin. Muchas gracias. Diputado Moret, muchas gracias. Diputado Andrés Celis, fuera de micrófono, para transparentar a la gente, lo conversábamos. Usted decía, yo iba a votar a favor de este proyecto de ley. Con esta indicación, ¿cómo va a votar usted? Hola, a ver, con esta indicación yo no puedo votar a favor, porque con esto se limita el derecho de propiedad de las pensiones de todos los trabajadores de nuestro país. En el fondo se estatiza lo que es las pensiones. Yo quiero dar un solo ejemplo. El día de mañana, con esta indicación, yo podría presentar un proyecto de ley y decir que por una sola vez yo como parlamentario quiero que se dispongan de 10 millones de dólares de este fondo que le pertenecen a todos los trabajadores chilenos para que se destinen a las comunas de mi distrito producto del COVID. Ahora, algunos van a decir, pero si el COVID tiene fecha de término, no. El diputado Walker aclaró esto y dijo de que la indicación dice declarado el estado de catástrofe, es decir, no tiene fecha de término. Uno siempre podría hacer uso de este fondo de pensiones que le pertenecen a todos los trabajadores y para mí es una expropiación encubierta y lamentablemente esta indicación yo no la puedo aprobar y como está el proyecto de ley o como quedó hoy día me es imposible porque estaría jugando con los ahorros de todos los trabajadores. O sea, diputado, el día de mañana cuando se vote en sala, su voto ya no será favorable como lo teníamos hasta hoy día en la mañana. Esta indicación yo la voy a votar en contra, insisto, estaría yo disponiendo de los fondos, de las pensiones, de todos los trabajadores, de los ahorros. ¿Usted hubiese preferido que se hubiese mantenido la fórmula del primer y segundo retiro, que era establecer el retiro por una única vez, con ciertos montos? Esa fórmula, para que la gente sepa, tenía de los 36 votos de los diputados, de 36 diputados tenía más o menos 26 a 30 diputados. Iba a lograr fácilmente 120 votos. ¿Ustedes creen que con esa cantidad, con esa fuerza, el Tribunal Constitucional se iba a atrever nuevamente que haya un empate y que dirima a su presidenta? Por supuesto que no. Entonces, creo que de verdad lo han enredado. Tengo pena, frustración por lo que está ocurriendo y espero que mañana en la sala se pueda reponer alguna indicación que vaya en el tenor de lo que antes estaba presentado. Ahora, diputado, esto también se puede corregir en el Senado si es que alcanza los votos necesarios. Lo decía el diputado Ilavaca esta mañana. Esta indicación requiere 3/5, no 2/3, por lo tanto requiere 92 votos, entendiendo que Araceli Leuquén está desaforada. ¿Se podría llegar a ese número o usted cree que de los 36 diputados de RN ninguno va a respaldar esto? Yo no veo ninguna posibilidad que lleguen a los 92 votos y me parece que el diputado Jorge Durán podría ser el único que vote a favor, pero reitero, yo con los ahorros de todos los chilenos yo no puedo jugar. Bien, diputado Andrés Celis de Renovación Nacional, le agradezco mucho su tiempo. Andrés, te lo decía al principio de este despacho, se enredó un poco la cosa y para intentar dejarlo absolutamente claro para la gente en sus casas, lo que se hace es sustituir todo el proyecto que venía, toda la discusión de establecer un retiro con ciertos montos, en ciertos plazos, pagando impuestos, en fin, se reemplaza por una reforma constitucional que busca establecer esta posibilidad, que los parlamentarios puedan hablar o legislar sobre materias de seguridad social en estados de catástrofe o emergencia. Y allí, en ese proyecto, establecer un artículo transitorio que permitiría el tercer retiro de fondos de pensiones. Y lo decía el diputado Celis y el diputado Mulet. Acá se enreda tanto la cosa que el día de mañana, cuando llegue a sala, no se sabe cuántos votos va a haber. Hasta hace una hora teníamos por lo menos 120 votos para el tercer retiro, ahora ya no se sabe. O sea, haciéndolo un poco, tú lo has relatado muy bien, Kevin, haciendo el camino un poco más simple, lo que buscaron, evitar el camino del TC, bloquear al TC de alguna forma con esta indicación que tú mencionabas, pero
lo que terminó pasando es que perdiste los votos que necesitabas, que eran los votos oficialistas, y los estás perdiendo, lo decía recién el diputado Celis, solamente quizás uno de los Durán, que han sido uno de los más duros, apoyando al retiro del 10%, quizás mantendría ese apoyo, pero pierdes buena parte de los votos oficialistas que sí los necesitas para este tema del tercer retiro. Ahora, Andrés, es bien importante destacar que el gobierno sí o sí tiene la facultad de ir al Tribunal Constitucional. O sea, este proyecto sí o sí llega al TC. El punto es que va a llegar con menos respaldo, y lo decía el diputado Celis, cuando se tiene una señal política desde la Cámara, que son 130 votos, 120 votos a favor, una mayoría aplastante, es bien difícil políticamente recurrir al TC. Pero cuando se le van quitando los votos por este enredo que se produce, bueno, se complica la cosa para el tercer retiro. Veremos si es que se mantiene en la legislación paralela de los artículos transitorios o las modificaciones transitorias. Sí. Eso está por verse. De hecho, la comisión sigue, así que nosotros, Andrés, volvemos a conectar en cualquier momento, pero está enredada la cosa sobre el tercer retiro. Kevin Felguera, muchas gracias por este completo informe. Muy buenas tardes. Chao, buenas tardes.